Y las tres soluciones, Jair, son totalmente auditables, llevando esta forma, pues obviamente apegado al modelo de seguridad de Zero Trust. Hey, hola, ¿cómo están? Tema del día de hoy, cómo reducir la exposición a cuentas privilegiadas. Entonces vamos a estar viendo ahí mejores prácticas, cómo segmentar la parte de administradores en las diferentes soluciones que Microsoft tiene. Pero antes de entrar al tema, Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jair? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos que nos logran escuchar, nos logran ver a través de pues, esta serie de videos que preparamos específicamente para ustedes, ¿no? Donde tratamos de complacer todas ese tipo de peticiones y bueno, pues hoy un tema bastante importante que muchos clientes dejan por un lado siempre, ¿no? Precisamente el tema de la protección de cuentas privilegiadas, ¿no? ¿Qué son las cuentas privilegiadas? ¿Por qué las tenemos que proteger? ¿Cómo las vamos a proteger? ¿En qué metodología nos estamos basando para proteger estas cuentas, ¿no? Excelente, tema interesante. Creo que ya habían habido varios videos donde no hablábamos sobre temas de identidad, Entra ID, otra parte con Intune, acceso condicional o conditional access. Creo que le habíamos dado más foco a otras soluciones. Como lo habrán visto en diferentes videos, hemos estado incluyendo temas de Azure, otros temas diversos en cuestión de seguridad, Defender for Cloud Apps, entre otros. Pero como lo mencionamos, vamos a volver a retomar temas de seguridad de endpoints e identidad. Entonces, ¿qué traemos, Isma? Pues mira, Introducción. quisiera llamarlo como una segunda parte del video de hace dos videos, que también fue un tema similar, más sin embargo, ahorita pues nos vamos a enfocar más en temas de Entra ID. Entonces, esta vez pues traemos precisamente la protección de cuentas privilegiadas y cuentas de administradores en los dispositivos, bajo un contexto, bajo una solución distinta y quisiera decir nueva entre comillas para la parte de cloud. Más sin embargo, esta ya predominaba en un ambiente on-premise. Ahora pues ya en ambiente en la nube pues ya tenía que estar sí o sí este tipo de soluciones, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué traemos? ¿Presentación? Tú nos Vamos a darle dices. con la presentación. Excelente. Perfecto. Bueno, pues como ya lo habíamos comentado, esta sería como tal una segunda parte de hace dos videos, no recuerdo bien el nombre, por ahí se los van a estar poniendo aquí arribita en los comentarios, en la caja de sugerencias. Y hoy vamos a ver precisamente un tema también bastante interesante que ya habíamos comentado hace un par de videos, que a una empresa de Estados Unidos le sucedió un tema de ransomware. Bueno, más no fue ni ransomware, fue un ataque prácticamente. ¿Por qué? Por no tener el cuidado necesario para cuentas privilegiadas. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues prácticamente hicieron wipe a más de 2,000 dispositivos de forma remota. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una cuenta de administrador de Intune, una cuenta de administrador global. Seleccionaron todos los dispositivos y le hicieron un wipe. ¿Sale? Pero ¿qué fue lo que pasó? Tal vez no lo saben, mas sin embargo, pues si logramos tener el cuidado necesario, pues prácticamente no tenía esa cuenta un doble factor de autenticación, no tenía la resistente a phishing, no tenía el PIN prácticamente para poder ser aprobado antes de realizar alguna acción necesaria dentro de las consolas administrativas. Entonces, en base a eso, pues digo, también es necesario que esto ya ustedes que nos están viendo como administradores, ustedes que nos están viendo como parte formativa de consultores, pues prácticamente ya tendría que ir embebido de manera natural, ¿no, Jair? Ya tendría que estar implementado de forma básica todo este tipo de accesos. ¿Por qué? Porque son importantes. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Dentro de todo esto, consideremos que en esta sesión vamos a realizar una exploración de cómo podemos reducir de forma efectiva la exposición a riesgo de las cuentas de administradores. Obviamente, pues mediante un enfoque de manera integral de accesos privilegiados a cuentas privilegiadas. Recordemos que una cuenta privilegiada en algún tenant de Microsoft, pues obviamente puedes tener acceso a todo o no tener acceso a nada, ¿no? Dentro de todo esto, recordemos que las cuentas pues se viven, se alojan, se crean, se administran directamente desde Entra ID para poder generar todo este tipo de cuentas. Y existen diferentes soluciones que podemos utilizar precisamente para realizar este tipo de acciones. Una de ellas es Microsoft Entra ID Privilege Identity Management, es el famosísimo PIM, donde obviamente nos va a dar el acceso solamente cuando lo necesitemos. Es el famosísimo Just in Time. Otra solución que podemos dar
para poder erradicar o disminuir el tema de acceso a cuentas privilegiadas es el famosísimo Private Access Workstation, es el PAW. ¿Qué nos va a ayudar esta parte? Ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. El PAW pues nos va a ayudar a definir un dispositivo que sea específicamente para acceder a las consolas administrativas o de administración de Microsoft. En este caso puede ser Entra, puede ser Intune, puede ser la consola de seguridad, cualquier consola que requiera permisos y con una cuenta única y exclusivamente en ese dispositivo va a poder entrar. Si tú quieres entrar en alguna otra máquina que no esté etiquetada bajo el procedimiento de PAW, pues obviamente pues no lo vas a poder hacer. Otra característica, otra funcionalidad que también muchos clientes dejan por fuera es la parte de la cuenta de administrador local. No sé, Jair, si a ti te tocó vivir o por lo menos experimentar que la cuenta de administrador global ya la tenían ahí pegada dentro. Hay un costadito del monitor. Esta es la contraseña de administrador local, ¿no? Entonces, hoy en día, pues prácticamente un usuario vil y mortal no debe, ni debería, ni pretendería de tener una cuenta de administrador local del dispositivo para evitar cambios sobre el sistema operativo. Hay una instalación que no debería de tener el equipo. Entonces, con Windows Labs podemos realizar toda esa administración de cuentas. Abordaremos también todo ese tipo de temas de soluciones un poquito más a detalle, cuáles son las mejores prácticas para poder realizar la segmentación de los administradores, los flujos de aprobación, los temas de auditoría con la parte de PIM, así como pues una demostración práctica de cómo se puede realizar este tipo de procedimientos en cuanto a configuración, ¿no? ¿Cómo ves, Jair? Está interesante y justamente eso que decías de las cuentas, pues sí, es una práctica pues común, malamente, pero sí me ha tocado verlas, donde los tienen en el monitor con una pequeña nota ahí, que esta es la contraseña y pues resulta que ya medio mundo se la sabe. No son muy buenas o las mejores prácticas que hay en cuanto a esto. Digo, para eso están las soluciones como Labs, que es una de las que comentabas. Recordemos que obviamente este tipo de malas prácticas, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que se hagan o sea, se vuelvan mejores prácticas para nuestros clientes, ¿no? Y obviamente para todos los que se dedican al tema de consultoría, pues lo propongan y lo implementen, ¿no? Porque obviamente pues ya los ataques ya están a la orden del día, ¿no? Vamos a empezar con uno de los temas también bastante importantes y que es el famosísimo PIM, es el Privilege Identity Management. ¿Qué es prácticamente PIM? Microsoft Entra Privilege Identity Management, o mejor conocido como PIM, es prácticamente un servicio de gobernanza donde está aunado a la identidad que nos ayuda precisamente a controlar de forma precisa el acceso a los roles administrativos y recursos críticos de la compañía. Dentro de toda la organización, obviamente, existen diferentes consolas a las cuales los administradores deben y necesitan entrar para, obviamente, cumplir sus funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Pues que a lo mejor crear alguna cuenta, modificar alguna contraseña, realizar alguna configuración en específico. Entonces, esas cosas pues son las que normalmente se deben de proteger, ¿sale? En este caso, PIM cambia todo ese tipo de modelo tradicional de permisos de manera permanente. Por eso es que este esquema de acceso denominado como lo conocemos ahora, que se llama el Just in Time, que es precisamente que los administradores solo elevan los permisos cuando realmente lo necesitan por un tiempo limitado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Jair va a realizar alguna modificación o la creación de una serie de usuarios nuevos dentro de la consola de Entra ID. Él hace obviamente la petición de manera formal bajo un procedimiento que tiene que hacer. Es súper sencillo. Llega la aprobación hacia el administrador, le dice sí. Ok, y listo. Solamente va a tener los accesos o el acceso durante el periodo definido. Esto puede ser desde minutos hasta horas. Dentro de todo este enfoque, pues reduce drásticamente la exposición de riesgo de las cuentas, ya que obviamente los privilegios no siempre están presentes dentro del usuario y además incorpora ciertas tecnologías como el Multi-Factor Authentication resistente a phishing, la aprobación para tener ese tipo de permisos, una justificación que es importante. ¿Qué quiere decir esto? Yair quiere entrar a realizar la creación de algunas cuentas de usuario. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues entra al portal, hace la petición. Hay un cuadro de texto que ahorita lo vamos a ver más adelante, donde va a decir, ok,
voy a dar de alta 30 cuentas nuevas, listo, se manda la aprobación y obviamente pues ya del lado administrativo pues ya lo tienen que aprobar, ¿no? Posteriormente viene eso, un tema de auditoría. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuánto tiempo se tardó en realizar ese tipo de actividades? Y listo, prácticamente tenemos ahí enganchado toda esta parte de seguridad, ¿sale? Además, la esencia de PIM permite reducir la superficie de ataques y de manera exhaustiva limitar el impacto de credenciales. Estas credenciales, recordemos que pueden ser comprometidas, ya lo vimos ahorita cómo. Recordemos también que una contraseña, por más larga que sea, ya tenga caracteres alfanuméricos y lo más larga que puedan, ya no es segura. Cuando nosotros aplicamos este tipo de principios de permisos mínimos de forma práctica y medible, pues obviamente es mucho más seguro que dejarle los accesos de forma permanente a una persona. Vale, ¿para qué sirve prácticamente PIN? Pues es para reducir de manera directa los riesgos que están asociados con las cuentas de administradores, ¿no? Y también el uso excesivo de cuentas globales de administradores o que son mal utilizados dentro de un entorno de nube, ¿no? En lugar, obviamente, de todo este tipo de accesos administrativos o permanentes dentro de la parte de PIM, aplica este tipo de controles cuándo, cómo y por qué y cuánto tiempo se van a utilizar. En este modelo, pues nos ayuda de forma práctica dentro del principio del privilegio mínimo y que también está enfocado al modelo de seguridad de Zero Trust. ¿Saben? ¿Cuáles son los casos de uso que podemos definir dentro del PIM? El primero es como tal la eliminación de administradores permanentes. Recordemos que cuando entramos a un tenant de algún cliente, nosotros nos hemos topado, salvo tu mejor opinión, Jair, con un número exagerado de usuarios con roles administrativos. Y obviamente esto, si lo llevamos a un extremo, ya vimos un caso precisamente de abuso de este tipo de permisos, son prácticamente blanco para poder vulnerar una cuenta de usuario, ¿no? Entonces, de esta manera, pasando a modelos de roles elegibles, solo se activan cuando es necesario, ¿sale? Si tú quieres tener una cuenta de administrador global, una cuenta de administrador de lector global, también se puede realizar este tipo de configuraciones de PIM hacia esos roles. La protección contra permisos de credenciales, que también nos va a ayudar a evitar que una cuenta comprometida tenga el acceso continuo a los recursos críticos de la compañía. Y obviamente, ya que ese tipo de permisos o privilegios tienen un tiempo de expiración después del periodo de activación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros definimos 1 hora o 30 minutos para con los permisos y obviamente después de ese tiempo, pues los privilegios o los permisos que se le hayan dado prácticamente desaparecen de la cuenta, ¿no? La segmentación de permisos, de privilegios administrativos, de esta manera nos va a ayudar como tal a asignar roles específicos, por ejemplo, un administrador de Intune, un administrador de seguridad, un administrador de aplicaciones, en lugar obviamente de darle como tal un global admin para todo este tipo de actividades, ¿no? De esta manera, pues nos alineamos a las mejores prácticas de seguridad y nuevamente nos apegamos al modelo de seguridad de Zero Trust. Cumplimiento y auditoría. Esta información o este punto, este caso de uso también es bastante importante porque en algunos casos, pues sí se requiere para cumplimiento de normas, pues realizar este tipo de actividades, que es el cumplimiento y auditoría, que nos va a ayudar o dispone como tal de una evidencia 100% auditable de quién lo elevó, qué privilegios, cuándo, por qué motivo, quién lo aprobó. Esto, pues obviamente nos facilita el tema de auditoría internas y externas para mejor control de todo este tipo de situaciones, ¿no? La delegación controlada que prácticamente nos ayuda a que todos los equipos operativos eleven los privilegios sin otorgar acceso permanente, ¿sale? Es prácticamente lo mismo que la segmentación de privilegios administrativos, solamente que aquí obviamente los vas a ir utilizando, los vas a ir segmentando por medio de flujos de aprobación o por multi-etapas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo ves, Jair? Está interesante. Y me acordaba, sí, hay un video sobre eso, así que lo pueden consultar. Pero en cuanto al tema de la parte de administradores permanentes,
creo que sí es muy importante, o sea, hacer mención a eso. O, bueno, no recuerdo si en Office 365 o si es en el mismo Entra ID que te dice, hey, hay tantos administradores activos. Sí, creo que con esto puede ser una buena herramienta para, pues, administrar el tipo de permisos y que no todo el mundo en la organización tenga los permisos elevados. Sí, ahora, no lo ve aquí, pero nada más ténganlo en cuenta. Esto es a partir, si tienen la duda, yo lo puedo usar. Sí, sí lo puedes usar siempre y cuando tengas licenciamiento E5. Pero no me quiero adelantar. Pero, pues sí, por mi parte creo que muy interesante todo lo que has mencionado. Perfecto. Y como lo comenta Jair, ¿qué necesito para poder habilitar PIN? En esta parte sí necesitamos o sí tiene alguna serie de requerimientos que son prácticamente básicos, ¿no? Si tú tienes ahí Enterprise E5, tú puedes tener acceso a este tipo de solución. Entonces, el hecho de habilitarlo, lo único que requiere es una licencia E5 de seguridad y obviamente realizar la configuración. ¿Cómo realizamos esa configuración? Es bastante sencilla. Bueno, como ya le comentó Yair, por ahí ya tenemos un video donde abarcamos este tema específico de inicio hasta obviamente las pruebas de configuración de este tipo de servicio. Aquí también lo tengo, pero un poquito más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a la parte de ID Governance. Aquí está la parte de Privilege Identity Management. Los roles obviamente son los que vamos a segmentar. En este caso nosotros estamos haciendo un ejemplo muy, muy simple y muy, muy común, que es el de Global Administrator, donde obviamente vamos a asignarle el permiso a un usuario en específico. ¿Sale? Tenemos que seleccionar, obviamente, el grupo o los usuarios que van a tener ese tipo de permisos. En este caso, nada más estamos seleccionando un usuario para poder hacer este tipo de solicitudes, ¿no? Ahora, aquí viene algo bastante importante. ¿Qué permiso le vas a dar? Pues obviamente es el rol administrativo, pero lo vas a dejar de manera permanente. ¿Para qué? Para que el usuario tenga la necesidad de poder mandar una solicitud y ser aprobada para poder tener ese tipo de privilegios. Una vez que ya obviamente elegimos todo este tiempo, lo podemos definir ya sea por un periodo determinado o de manera permanente, ¿no? Que nosotros normalmente lo dejamos de esa manera. Si tú tienes la necesidad de realizar esto, a lo mejor para un proveedor, altamente recomendado, siempre que sea permanente para que el usuario lo pida. ¿Sale? En este caso, como ya lo vimos, nos estamos yendo por un rol administrativo. Y aquí viene lo que les comentaba, la activación del Global Administrator. Estamos aquí dentro de esta pantallita donde nos está pidiendo una justificación, ¿sale? Y dentro de esta parte nos está dando un periodo o un tiempo máximo de 8 horas. El usuario que solicita este tipo de permisos le puede decir, ¿sabes qué? Nada más necesito 1 hora, nada más necesito 2 horas o 3 horas, lo que sea, pero todo debe de tener una justificación. ¿Para qué? Para que en el momento que mande la solicitud, esa justificación obviamente aparezca del lado de administrativo de la auditoría. Perfecto. Del lado del administrador, pues ya le llega precisamente un correo que el usuario tal está solicitando permisos de administrador. Aquí hay dos formas del cómo lo podemos aprobar. Una es por medio del correo electrónico que están viendo ustedes en pantalla. Le puedes dar a aprobar esta respuesta y obviamente pues ya le va a llegar la aprobación al usuario que está solicitando. O la otra y más recomendada es en la consola también. Ahí estamos viendo donde está solicitando o está la solicitud de aprobación. Ahí tú le puedes dar a aprobar o denegar. Y también del lado administrador, darle una justificación, el por qué está aprobando estos permisos a ese usuario, ¿no? Una vez que ya tenemos estos permisos o la justificación prácticamente ya definida, nos vamos del lado del cliente, el que está solicitando esa respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder solicitar ese tipo de permisos? Ahí está ya Hal Jordan, ya está dentro del usuario. Y lo que tenemos que hacer es prácticamente solicitar ese tipo de permisos y prácticamente el usuario ya tendría de manera temporal los permisos de Global Admin. Entonces, pues para mayor practicidad, lo que tendríamos que hacer es esa parte, ¿no? Realizar este tipo de configuración para probarlo y obviamente ya teniéndolo, pues ya van a tener prácticamente el acceso, ¿no? ¿Cómo ves, Jair? Fíjate, me gustó que está acelerado el video, porque digo, sí hay que hacer un par de clics, pero prácticamente está
todo muy, vaya, siguiendo el paso a paso se puede completar. Ahora, lo importante también de esto es que a través de PIM queda cierto registro o log en la parte de Enter ID. Nos puede Ujú. servir después como, no como auditoría, pero si queremos revisar cuántas veces se ha autorizado o quién hizo tal movimiento, ¿sí? Esto nos puede ayudar bastante, ¿sí? Y sobre todo, bueno, ya dependerá, pero si se necesita que esté muy controlado, bueno, se aprueba o se rechaza la solicitud, que es como lo que estamos viendo ahí, y de acuerdo al tiempo que lo necesiten, porque a lo mejor de las 24 horas que tiene el día, no necesita que siempre esté activo, sino a lo mucho, pues, 2 horas en las que está con sus actividades principales o lo que tengan que hacer. Ya después de eso no lo necesita y creo que es muy, muy buena herramienta para utilizarse dentro de las organizaciones. Sí, y obviamente pues también altamente recomendado para que lo implemente, ¿no? Si es algo pues necesario para toda organización. Entonces, pues, prácticamente darle siguiente, ¿no? Bueno, pues este es hasta aquí la parte de PIM. Vámonos a la parte de PAU para continuar, ¿no? El Privileged Access Workstation, prácticamente, ¿qué es? Es una Access Workstation, es una estación de trabajo dedicada, altamente restringida y diseñada exclusivamente para realizar tareas administrativas con permisos de administrador para las consolas. Su principio clave es prácticamente que los usuarios con roles críticos no deben de administrar desde dispositivos de uso general. ¿Cuál es el dispositivo de uso general? El tuyo, el mío, el otro y el de acá. Aún así, no importando que estén administrados desde Intune, sino únicamente desde equipos dedicados, endurecidos y aislados de todo tipo de riesgo, ¿no? En esta parte, pues nos ayuda como tal de manera significativa a reducir el riesgo de compromiso de credenciales y accesos privilegiados. Ya vimos las consecuencias de no tener esa segmentación de usuarios y los roles definidos. El objetivo como tal principal de Power pues, es reducir el riesgo de violaciones de seguridad, específicamente las que se derivan del robo de credenciales o de uso indebido de los privilegios o de las cuentas privilegiadas que prácticamente están dirigidos a cuentas y credenciales confidenciales, ¿no? En esta parte, pues los usuarios autorizados pueden utilizar, sí, la parte de PAU para minimizar el riesgo, el robo de credenciales, obviamente los dispositivos que no están autorizados para realizar estas tareas administrativas. Dentro de todo esto, pues prácticamente es un control clave dentro del modelo de seguridad de Zero Trust que nos ayuda precisamente a proteger la identidad desde un dispositivo. A lo mejor vas a decir, sí, ¿de qué manera lo puede hacer o de qué manera lo hace Paulo? Bueno, pues como les comenté, hay una serie o una configuración específica para esto donde realizamos un etiquetado del dispositivo. Si a la hora de realizar la consulta o el acceso a los portales administrativos, el dispositivo no tiene esa etiqueta, prácticamente les van a denegar el acceso, ¿no? Y de esta manera, pues al aislar a los administradores en las estaciones pues que prácticamente son dedicadas para esto, de esta manera logramos romper esa secuencia de ataque que normalmente ve el dispositivo comprometido hacia la parte de la identidad, ven las credenciales pegadas, ven las credenciales en un archivo TXT. Bajo este modelo, Jair, el acceso privilegiado solo ejerce en dispositivos confiables. ¿Cuál es el dispositivo confiable? Un dispositivo PAU. De esta manera, pues, nos ayuda a aumentar de manera significativa el costo y la complejidad de los atacantes. ¿Sí me explico? Sí. Oye, ahí tantito, qué bueno que has mencionado qué es PAU, para qué sirve, porque sí puede estar esa confusión y lo hemos vivido una vez que nos lo pidieron, o sea, no podemos decir quién, pero en una ocasión un cliente nos dijo, yo quiero PAU por todo lo que implica del nivel de seguridad, de que es una estación dedicada y hace mucho sentido tenerlo, o sea, no es que esté mal. Y sobre todo, o sea, si lo ponemos en el top 3 o 5 de configuraciones importantes, esta es una de ellas. Pero en aquella ocasión el cliente pues quería hacer PAU, pero al momento que dejamos PAU pues no le parecía, no, es que eso no es PAU. Entonces ya tuvimos que estar ahí manejando la conversación de que mira, no, se restringe el acceso porque el usuario todavía quería seguir administrando. ¿Desde dónde? No, pues
de donde sea, sí, desde cualquier dispositivo. Y ahí, pues, incumplía, por así decirlo, totalmente la definición de Pau. Sí, Era todo lo contrario a lo que él quería, ¿no? es correcto, es como que, ok, pues, haz de cuenta que estaba tomando la definición, ok, sí, qué bueno, pero yo quiero hacer esto. Y al final de cuentas, pues, Quiero no iba a administrarlo, cumplir. quiero administrarlo de forma segura desde cualquier lado que esté. Y pues Ujú. no. Y esto, pues el cliente definitivamente no tiene la culpa, ¿no? Sin embargo, ese tipo de conceptos o malos conceptos, pues viene precisamente de las personas que dan esa introducción, ¿no? Entonces, pues sí, lo que se hizo, pues sí, fue configurar, hacer la demostración de lo que es Pau. No satisfajo su necesidad o el concepto que le dieron, más sin embargo, pues quedó configurado. Y si lo utilizó o no lo utilizó, pues ya prácticamente quedó a razón del cliente, ¿no? Perfecto. Bueno, pues también para continuar, recordemos que también existen ciertos requerimientos donde debemos de cumplir sí o sí, que son requerimientos muy básicos, Jair, donde obviamente nos ayuda precisamente a cumplirlo sí o sí, ¿no? Que es Windows 11, una versión en específica, que debemos de tener cuentas de usuario para obviamente para las consolas de administración, debemos de tener una política de conditional access, el MFA, todo ese tipo de cuestiones, pues prácticamente cualquier tenant lo debe de tener o lo tiene. Si cumplimos con todo esto, pues vamos a tener este tipo de configuraciones o soluciones prácticamente a nuestra disposición, ¿sale? Bien, ¿cuáles son los riesgos de seguridad que mitiga esta parte de Pau, ¿vale? En esta parte de Pau mitiga los vectores de ataque que son más críticos contra las identidades, contra las cuentas privilegiadas, de manera que aísla completamente la ejecución de tareas administrativas en un dispositivo común y corriente. ¿Sale? A consideración, el equipo Pau, pues obviamente es un equipo, un dispositivo endurecido con un propósito en específico, realizar tareas administrativas, ¿vale? Ahora vas a decir, ¿cualquier usuario puede entrar a ese dispositivo? Sí, sí puede entrar a ese dispositivo, ¿vale? Más sin embargo, no todos los usuarios deberían de tener permisos de administración a las consolas, obviamente, de Entra, ¿no? Perfecto. De esta manera, cuando nosotros eliminamos como tal un correo, una navegación, una ejecución no controlada de aplicaciones, se reduce de manera drástica el riesgo tanto de phishing, de keylogin, de malware con privilegios elevados y un tema de escalamiento lateral. De esta manera, pues tratamos de evitar que la exposición de credenciales sea prácticamente nula, ¿no? Con este modelo, esta solución nos ayuda a garantizar que toda operación que tenga o que requiera una cuenta privilegiada se origine desde un recurso aprobado, bajo los controles obviamente del modelo de seguridad de Zero Trust. Obviamente, pues también este dispositivo cuenta con una auditoría completa y que nos ayuda obviamente a reforzar los principios de Zero Trust. ¿Cómo ves, Jair? Sí, en el modelo de Zero Trust, pues sí, refuerza pues, parte del concepto de seguridad y sobre todo temas de identidad, que es súper importante. Así es. En esta ocasión digo, no les traigo como tal un video, pero tengo las pantallas que se tienen que realizar en manera de configuración, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es crear una política de acceso condicional. Ojo, esta política o estas configuraciones sí debes de tener muchísimo cuidado porque obviamente si tienes y si te llevan los permisos de Global Administrator y te llevas también la cuenta de la cuenta built-in, pues también pierden acceso si no tienen el tema del equipo Pau, ¿sale? Entonces, primero configuramos una política de acceso condicional enfocada a los roles administrativos. Dentro de las aplicaciones, pues vamos a seleccionar las tres que ustedes están viendo. Ahorita vamos a ver la siguiente pantalla, cuáles son las aplicaciones que incluyen estas tres cloud apps. Esos son los portales que prácticamente está abarcando, ¿no? Es el portal de Azure. Azure a su vez entra a su vez Intune, seguridad. Todos los portales prácticamente están dentro de estas cloud apps. Aquí lo que vamos a hacer es generar como tal un filtro. El filtro lo que va a hacer es, ok, el dispositivo que tenga un extension attribute, el 1, porque puede haber varios, y que además tenga el valor de Pau. El valor de Pau obviamente puede ser el que tú quieras. En vez de Pau puede ser patito, en vez de Pau puede ser árbol, no sé lo que tú digas. Si trae este valor el dispositivo,
déjalo pasar. Si no lo trae, no lo va a dejar pasar, no va a dejar acceder a los portales administrativos. ¿Cuál va a ser el acceso o la condicional? Pues vas a bloquear el acceso. ¿A qué tipo de grupos? Pues tienes que seleccionar un usuario o un grupo de usuarios. ¿Cómo vamos a etiquetar el dispositivo? Para empezar, debemos de conocer el device ID del dispositivo. Vámonos a la consola de Graph para poder realizar una secuencia de comandos para poder conocer el ID del dispositivo si es que no lo tenemos. Cuando ya tenemos el ID dispositivo, si se dan cuenta hasta el último dice Client Request ID y ya tenemos el ID del dispositivo al cual vamos a etiquetar por medio de Graph. Antes de todo eso, tenemos que realizar el consentimiento de los permisos de Graph para con el dispositivo. Le damos el consentimiento, ahí donde está marcado de amarillo, que es ese permiso que requiere. Le damos consentir y nos va a mandar la siguiente pantallita que obviamente pues nada más la tenemos que dar a aprobar, que es el Explorer. Una vez que ya lo tenemos aprobado, pues ya dice que ya ha sido definido el permiso. Ahora, cuando ya tenemos definido el permiso, ya tenemos el device ID, vamos a correr el siguiente query en la parte de la cadena de URL. Lo corremos y lo que nos va a mandar es precisamente esta pantallita donde nos manda o nos muestra los extension attributes. ¿En qué extension attribute debemos nosotros de poner el parámetro o el filtro o la etiqueta de nuestro dispositivo en el que ustedes gusten? En este caso, estamos haciendo el extension attribute, que sería el 1. Antes de que etiquetemos el dispositivo, también tenemos que darle en la parte de patch, están viendo aquí en la parte de naranjita, también otro permiso que tenemos que darle es el directory access user all y le damos conceder. Perfecto. Aquí ya tenemos el extension attribute 1, lo definimos como PAU, le damos patch y prácticamente ya estamos del otro lado. Verificamos nuevamente los extension attributes del dispositivo, vemos que ya se le pegó el extension attribute 1 con la etiqueta de PAU y prácticamente ya tendríamos nuestro dispositivo etiquetado y definido como PAU. ¿Qué es lo que nos quedaría realizar? Pues desde el dispositivo que está etiquetado como PAU, nos debe de conceder el acceso. Si lo hacemos específicamente desde un dispositivo que no está etiquetado, nos tiene que lanzar este mensaje de que este dispositivo pues no tiene acceso. ¿Vale? Pregunta, Jair, ¿cuál es tu opinión? Muy parecido a ¿cómo se llama? Iba a decir al cumplimiento, pero pues sí, es cumplimiento, es conditional access, tiene que cumplir en algo. En este caso, ¿cómo llamarlo? ¿Etiqueta? Una etiqueta. Una etiqueta que se le da al dispositivo. Y ahora, hablando de conditional access, nada más, pequeño paréntesis, me imagino que deben ser igual, ¿no? O sea, si lo abres por Chrome, pues vas a necesitar la extensión, ¿no? Para que te detecte el single sign-on y de que cumples o detecta que tienes esa etiqueta. Sí, es correcto. Sí, y creo que el otro, nada más para cerrar con eso, conditional access, si mal no recuerdo, no funciona en navegadores o en modo incógnito. Si tiene que detectar o al menos ese single sign-on, en este caso ahí viene el ejemplo, admin 1, ok, tiene que detectar que está firmado admin 1 en ese navegador o en la computadora. Es correcto. De hecho, también ahí les vamos a quedar a deber un video de administración del navegador de Microsoft Edge, que es lo que se puede hacer dentro de todo el navegador, ya administrándolo de forma corporativa por medio de Intune. Bueno, pues pues seguimos, ¿no, Jair? Dale. Perfecto, pues Windows Labs también es otra parte importante que ya está enfocado a la parte de dispositivos, a la parte de usuarios finales. Más sin embargo, pues también es importante que ustedes lo conozcan, que sepan cómo funciona, cómo lo pueden configurar y en qué nos va a beneficiar, ¿no? Recordemos que Labs es el contexto que refiere a Local Administrator Password Solution. Esta solución prácticamente no es nueva. Ya venía esta configuración desde directorio activo, más sin embargo no tiene o no tenía las capacidades que ahora tiene en la parte de la nube. En esta parte, pues el uso de antes de Intune, como les comenté, implicaba herramientas más antiguas como la parte del directorio activo para administrar las contraseñas. No podía haber contraseñas rotativas, no expiraban las contraseñas, tú le ponías un nombre de usuario y una contraseña y sé que se quedaba por los siglos de los siglos, ¿no? Una característica que obviamente está integrada dentro del sistema operativo y que puede ser gestionada por Intune para obviamente dispositivos que estén unidos en Entra ID
o por directiva también de grupo. Lo más recomendable es que se haga desde Intune. Y obviamente en una directiva también de política de grupo, ¿sale? Esto solo funciona si tienes un ambiente híbrido. ¿Para qué? Para que la contraseña no se almacene en un servidor o en un equipo, sino se almacene en Entra ID. ¿Cuáles son las capacidades? Obviamente, pues prácticamente, como les comenté, puedes cambiar la contraseña de manera, puedes ver contraseñas rotativas, puedes expirar la contraseña N cantidad de días, puedes hacer de que después de haberla utilizado la contraseña cambie, puedes tener varias características y pueden funcionar algunas en la parte de Entra ID y la mayoría en la parte de Entra ID, perdón, y una parte menor en el directorio activo. Además de que la contraseña pues puede ser almacenada dentro de Entra ID. ¿Cómo habilitamos la característica? Es súper sencillo antes de poder realizar esa configuración. ¿Cuáles son las ventajas precisamente de habilitar esta característica? Pues una parte es la centralización, donde obviamente la parte de Labs de forma centralizada a través de Intune y la parte de Entra ID es para o enfocada a los dispositivos que están unidos al directorio de nube, ¿sale? Otra ventaja pues es las copias de seguridad de las contraseñas directamente en la nube, que esto permite que las contraseñas que se establezcan en el dispositivo sean almacenadas en Entra ID, en su bóveda de seguridad. Esta parte pues es mucho más seguro y mucho más moderno que ir a un servidor. En esta parte también otra de las ventajas es que es bastante flexible. Admite la administración, valga la redundancia, de manera automática de cuentas. Esto suele pasar más que nada en versiones posteriores a Windows 11. Este tipo de configuraciones de requisitos de contraseña, la rotación automática, pues obviamente ya es parte embebida del sistema operativo de Windows 11, ¿no? La visibilidad que pues también da para la parte de los administradores de Intune, pueden ver la información de la cuenta de administrador local directamente desde el centro de administración del dispositivo o de la parte de Intune. Ahorita lo vamos a ver. En la parte como resumen, a manera de resumen de esta característica o de las ventajas, que podría decir que la parte de Labs ha evolucionado de una herramienta externa, porque antes era externa, no pertenecía a Microsoft, a una función prácticamente nativa e integrada dentro del sistema operativo que pues ahora se gestiona de manera centralizada y de manera permanente a través de Intune. Y obviamente pues nos da como tal una solución más robusta y segura y además centralizada para obviamente las contraseñas de administrador local, lo que antes comentábamos, ¿no? De que tenías por ahí el post-it con la contraseña de administrador local y ahora pues ya la puedes tener en una bóveda de seguridad, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a configurar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es prácticamente habilitar la característica dentro de nuestro tenant ID, dentro de nuestro Entra ID o el tenant de manera general, habilitando esta opción que es habilitar Labs dentro del directorio, ¿sale? Antes estaba en preview, ahora ya está liberada. Una vez que generamos esa configuración, podemos correrlo de diferentes formas, podemos hacerlo de diferentes formas. La más recomendada es una política de protección de cuentas. Vamos a la parte de seguridad de conexión, protección de cuentas, creamos la política y aquí viene justamente la parte de Labs, ¿sale? Vámonos a hacer la demo para que ustedes vean. Recordemos que en el procedimiento tendríamos que ir a la parte de Endpoint Security, en la parte de protección de cuentas, y ahí está la de Labs, ¿no? La opción de Labs. Creamos una... ¿Ese es video o es pantalla? Es un video. Ah, ok, dale. Ahí creamos o configuramos todas las características o configuraciones que nosotros querramos que se establezcan dentro de la protección de cuentas, desde el usuario, donde se va a hacer el backup de la contraseña, la complejidad de la contraseña, qué se va a hacer post-autenticación de esa contraseña y de ese usuario, cada cuándo se va a resetear la contraseña si es que no la utilizas. Y obviamente lo único que tenemos que hacer es desplegarla. Una vez que ya la tenemos desplegada, pues ya vemos que prácticamente ya están establecidos los parámetros. Ahora, ¿dónde validamos ese nombre de usuario y contraseña? Nosotros aquí tenemos un dispositivo que que está en compliance y hay una parte que dice local admin password. Si vemos, ahí ya está el nombre de Intune admin. Ahí, dame un segundito.
tenemos la contraseña de Intune Admin, tenemos cuando es la rotación del password y listo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy dentro de un dispositivo. Voy a descargar una aplicación, la que sea, considerando que el usuario no tiene permisos administrativos. Le da doble clic a la aplicación y la aplicación le está pidiendo autenticarse, un nombre de usuario y contraseña. Ponemos el nombre de Intune Admin, en este caso el de Labs, y la contraseña. Yo acá le doy pegar, copiar y pegar. Y listo. Ya tenemos la instalación de la aplicación que quiere instalar el usuario. Vamos a hacer un segundo ejercicio, lo mismo. Tenemos un ejecutable, nos pide el nombre de usuario y contraseña. Tenemos que realizar el mismo procedimiento. Intune Admin y el password. Y listo. De esta manera, pues prácticamente ya tenemos implementado la parte de Labs mediante Intune. ¿Cómo ves, Jair? Sí, lo de Labs ya debería ser algo estándar, que ustedes hagan, más bien, realicen en sus ambientes. Sí, ya no es algo como que, ay, algún día, o lo planeamos. No, es algo que debe ser parte del hardening que le apliquen a sus dispositivos. Sí, ya no podemos estar arriesgándonos a, ¿y cuál era la contraseña? Y se la pasé a fulanito y luego él la cambió. Entonces, mejor esa parte rotativa. Mencionaba Isma, se almacenan en la nube, en Entra ID, mucho mejor es que tener el clásico de las cuentas locales. Sí, eso es lo que voy. Sí, es correcto. Yo creo que así como dice Jair, ya debería de tomarlo como tal de esta configuración, debería formar parte esencial de cualquier tenant, ¿no? Entonces, ya nada más para concluir, ponme nada más ahí otra vez en pantallita. ¿Cuáles son estas conclusiones que yo puedo llegar? Que dentro del modelo de seguridad de Zero Trust, la parte de protección de accesos privilegiados sí requiere controles que actúen de distintas formas y en distintas capas. Por ejemplo, la parte de PIM que se define cuando se otorgan los privilegios. Obviamente, esto lo que nos ayuda es eliminar el acceso permanente a los usuarios administrativos mediante, obviamente, la elevación de esos permisos por medio de Just in Time. Obviamente, aunado de la parte de acceso condicional, una aprobación y un MFA. ¿Para qué? Para reducir esa brecha. La parte de pago, ¿qué define? Pues desde dónde se administran estos permisos o estas configuraciones o estos cambios. De esta manera aseguramos que solo se ejerzan desde el o los dispositivos que tengan la etiqueta previamente configurada. Obviamente, pues deben de ser dispositivos conformes y dispositivos endurecidos con políticas mucho más restrictivas que cualquier otro dispositivo. La parte de Labs, que también nos ayuda a proteger las credenciales locales, evitando obviamente reutilización y movimientos laterales. Ojo, recordemos que el mayor porcentaje de ataques, ¿de dónde viene? Desde usuarios mortales con privilegios. De esta manera, pues obviamente podemos evitar que cuando llegue un atacante pueda ejercer ese tipo de funciones con privilegios desde una cuenta o desde un usuario, desde un dispositivo directamente de la organización o que pertenece a la organización. Todas estas tres soluciones o estas capacidades permiten que ningún acceso privilegiado sea implícito, sino siempre esté verificado o limitado en tiempo, origen y si es confiable o no es confiable. Y las tres soluciones, Jair, son totalmente auditables, llevando esta forma, pues obviamente apegado al modelo de seguridad de Zero Trust y obviamente de la operación del día a día, ¿no? Que esto es una administración real, que es lo que deberíamos de estar implementando desde el día cero de un tenant de Microsoft, ¿no? ¿Cómo ves? Pues ahí lo tienen, PIM, PAU, Labs. Pues sí, hay algunos que dices, esto ya debe ser un estándar. Hay otros a lo mejor como el PAU, pues que requieren más planeación, saber en qué escenario sí, sobre todo por el gran impacto que tiene, pero los otros no le veo problema de háganlo, sí, háganlo en sus organizaciones. Ojo, PAU sí tiene un impacto bastante grande en cuestiones administrativas. En cuestiones de usuarios finales no representa ningún impacto, pero sí hay que tener un buen diseño, una buena planeación
una buena sesión de pruebas y una buena puesta a punto y producción, ¿no? Pues listo, Jair. Excelente, interesante el tema de hoy. Fue como un tipo refresh. Bueno, en mi caso, sí, háganlo. Ahora, si tienen la duda, pues, ¿cómo lo hago? ¿Quién me va a ayudar? Pues, ¿qué creen? Tenemos la solución para eso, ¿sí? Cualquier requerimiento, si necesitan implementarlo, pues manden o contacten al correo que viene aquí abajo, ¿sí? Podemos dar algún assessment, podemos escucharlos, saber qué necesitan y podemos hacer un plan de trabajo, un servicio y sin problema, lo hacemos. Pero bueno, ahí está el contacto. Pues listo. Gracias, Isma, por el tema de hoy. Digo, creo que es importante seguridad en cuestiones de identidad, combinando pues las soluciones de Microsoft, ya vimos Intune, Entra ID un poco, pero pues todo con un solo propósito, robustecer el tema de seguridad. ¿Sí? Correcto. Listo. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajito. Bye. Bye.